Muy buenos días, bienvenidos al Ministerio Nuevo Comienzo. Un saludo muy cariñoso para todos ustedes que nos están escuchando en sus hogares, ya sea en directo o durante algún tiempo que tengan disponible a lo largo de la semana. Siempre recibimos sus comentarios con mucho agrado y nos da ánimo el saber que la palabra de Dios está llegando a sus casas, a sus vidas y haciendo impacto, porque de eso es precisamente de lo que se trata. En esta mañana quiero llevarlos a un pasaje que se encuentra en Miqueas. Miqueas es uno de los profetas menores en la Biblia. Hacia el final del Antiguo Testamento está este profeta poco conocido, pero igualmente efectivo que los profetas mayores. Su nombre es Miqueas. Localice el capítulo 6 y vamos a cubrir apenas 3 versículos, 6, 7 y 8. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Pues dudo que los pobres campesinos de Judá hayan tenido nunca antes un vocero más fuerte y decidido que su compatriota Miqueas. Miqueas fue un predicador poderoso, y aunque no fue intelectualmente dotado como el profeta Isaías, como dijimos la semana pasada, que fue un aristócrata que sirvió en las cortes de 4 reyes de Judá, ni tampoco fue tan conocido como el profeta Oseas del reino del norte de Israel, ambos contemporáneos de Miqueas. Sin embargo, Miqueas se encargó, y ese fue el llamado de Dios a él, de defender a los oprimidos con un celo vigilante. Miqueas se preocupó de la gente marginada. Lo hizo de una manera genuina, sincera y enérgica. Les advirtió de un eventual castigo que llegaría a sus vidas si no se arrepentían. Miqueas fue obediente a Dios al proclamar las fuertes amonestaciones de Dios a la gente rica de entonces, a los que tenían muchos recursos económicos y gozaban de buena posición y estatus en la sociedad. No solo eso, sino que también ofreció consuelo y esperanza a los pobres y predijo el juicio de Dios sobre los incrédulos, es decir, les dijo la verdad de Dios. ¿Cómo empiezan estos 3 versículos que les acabo de decir que vamos a cubrir en este mensaje? Miqueas empieza con una pregunta y luego hace 2 respuestas a manera de preguntas también, pero no son necesariamente preguntas, sino respuestas. Y las respuestas son retóricas, es decir, que se contestan por sí mismas. La respuesta es clara y obvia. Y después de eso, hace otra segunda pregunta, que es un poco descabellada para nosotros, que nosotros jamás la podríamos considerar en nuestra mente. Y finalmente termina en el versículo 8 arribando a la respuesta correcta. Pues bien, vayamos entonces a materia. Empieza en el Miqueas 6, capítulo 6, la primera parte del versículo dice: ¿qué podemos presentar al Señor? Esa es la pregunta, la primera pregunta. En otras palabras, ¿con qué me presentaré ante el Dios exaltado, trascendente, majestuoso, soberano? ¿Con qué me podré presentar? Y la pregunta, si estudiamos el pasaje y lo miramos con atención, nos damos cuenta que fue hecha con cierta amargura y resentimiento en el fondo. Tal parece que Miqueas se ve a sí mismo imaginariamente ante una sala de audiencia donde él es el portavoz de Dios y el pueblo de Judá son la gente acusada. Así es como sucede más o menos esta escena que estamos viendo en los versículos 6, 7 y 8. Entonces, el que va a hablar es el pueblo de Judá. El pueblo de Judá en ese salón, con esa audiencia de muchas personas, levanta su voz, pero lo hace con un tono de resentimiento y de amargura, y pregunta: Señor, ¿qué tú quieres de mí? Entonces
el Señor, luego de eso, Miqueas responde a manera de preguntas con dos declaraciones que son incorrectas. Pero hay algo detrás de esta pregunta. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿O con qué me debo presentar al Señor? En otras palabras, el presentarse ante el Señor significa tener una relación con Dios. En el Antiguo Testamento eso es lo que significaba. Cuando alguien quería presentarse delante del Señor es porque ya tenía una relación con Dios. Entonces el pueblo de Judá dice, no sé cómo ir delante de Dios, no sé cómo presentarme delante de Dios, no sé cómo puedo conocer a este Dios, no sé cómo puedo tener una relación trascendente con el Dios de la gloria. No sé, no tengo idea cómo podré hacerlo. Esa es la pregunta y se relaciona con nosotros en este momento también. ¿Cómo yo puedo ir delante del Señor? ¿Cómo puedo tener una relación constructiva, positiva, creciente, fructífera con el Dios de la gloria? Luego continúa Miqueas en la segunda parte del versículo, dice, a manera de respuestas, nos da dos preguntas y dice, ¿debemos traerle ofrendas quemadas? Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrenda de becerros de un solo año. Entonces, esta es la primera pregunta. Parecen varias, pero representa una. La respuesta es obviamente no. Eso no es lo que Dios les estaba pidiendo. En otras palabras, Miqueas el pueblo de Judá es como que estuviera diciéndole al Señor, ¿cuántas ofrendas quemadas son suficientes para ti? De tal manera que yo me pueda presentar delante de ti, Señor. Y luego expone dos cosas. Dice, ¿debo traer becerros de un solo año? Sí, la carne de becerros es exquisita, por lo tanto, el traer becerros de un solo año era una ofrenda costosa. Luego lo que le propone es, y si eso no es, debemos ofrecerle miles de carneros. Como usted se va a dar cuenta, la paga, el precio que el pueblo de Judá se está poniendo sobre sí mismo, que le haga merecedor de presentarse delante de Dios, merecedor de tener una relación con Dios, va aumentando, va, como se dice, en un crescendo, la intensidad aumenta, va de becerros a miles de carneros y luego sube a 10,000 ríos de aceite de oliva, es decir, de algo menos costoso a más costoso a sumamente costosos. Y la pregunta es, ¿sería todo esto, estas tres cosas, suficiente ofrenda quemada para presentarme delante de Dios? Pero la pregunta es, ¿qué es una ofrenda quemada? Porque para poder entender lo que el pueblo de Judá se pregunta, tenemos que entender el significado de una ofrenda quemada. De la misma manera que en la terminología semítica, el presentarse delante de Dios significaba el tener una relación con Dios, esto también tiene un significado de ofrenda quemada. En el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, estas ofrendas quemadas no eran, y de nuevo lo repito, no eran para expiar los pecados del pueblo ni de nadie. Las ofrendas quemadas eran traídas delante de Dios como una manera de darle a expresar a Dios que yo, que traigo esa ofrenda quemada, me estoy dando todo de mí, le estoy entregando mi vida a Dios. Eso es lo que quería, ese era el significado de una ofrenda quemada. Por lo tanto, la pregunta que hace Judá es, ¿cuántas ofrendas quemadas? ¿Cuál es el número de ofrendas quemadas que yo tengo que traer para que el Señor me entienda que yo quiero darle toda mi vida a Él? ¿Sí ve? O sea, qué cantidad de ofrendas quemadas me hacen merecedor a mí de tener una relación con Dios. ¿Entiende usted el significado? Y nosotros, desde luego, entendemos que no se trata de cuánto, sino que se trata de qué. No es lo que yo haga, sino es lo que Dios haga por mí. Por lo tanto, Miqueas está diciendo, ¿qué tal si yo
te entrego mi vida entera como ofrenda quemada. ¿Sería eso suficiente mérito para tener una relación personal contigo, Dios? Y la respuesta obviamente es no, porque Dios no puede ser comprado. No hay nada que nosotros hagamos que nos haga merecedor de la gracia de Dios. De lo contrario, dejaría de ser gracia. No hay nada que nosotros hagamos que nos haga ganar el favor de Dios. No hay nada, cantidad de cosas que nosotros nos propongamos hacer que nos amerite, nos haga merecedores de tener una relación con Dios. No sé si me estoy haciendo entender, pero espero que sí. Ahora, de acuerdo a la mentalidad de la gente de Judá, conforme a las preguntas que hace, Dios les estaba pidiendo demasiado y nada iba a ser suficiente como para complacerlo. En otras palabras, que Dios era un Dios irrazonable. Eso es lo que le estaban diciendo. Usted y yo sabemos que eso es una herejía, pensar que Dios es un Dios irrazonable. Dios es un Dios lleno de gracia. Él entiende hasta el contexto de nuestros pecados. Si no, ya nos hubiera hecho desaparecer las muchas veces que hemos pecado, sino que Él entiende cuál es nuestro contexto, que somos polvo, que somos débiles, tenemos una naturaleza corrupta y precisamente somos inclinados a pecar una y otra y vez tras vez, como el apóstol Pablo lo pone, precisamente lo malo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Judá, el pueblo de Judá, cegado a la bondad y al carácter de Dios, su carácter santo, bondadoso y generoso, razona dentro de su propio marco de referencia depravado, diciéndose a sí mismo, yo no soy el que tengo que cambiar, Dios es el que debe de cambiar. Entonces, por eso es que Judá voluntariamente sube de precio a sus ofrendas, pero ese precio no refleja por si acaso que interpretemos mal el versículo, no es que nosotros decimos, vaya, qué generoso es Judá, que empieza con unos cuantos animalitos, después sube a miles y después a ríos de aceite de oliva. Qué generoso que ha sido este pueblo. No era una demostración de generosidad, sino que en el fondo lo que está ocultando la gente de Judá es una queja de que Dios exige demasiado. Pues bien, luego el versículo continúa y dice, el versículo, perdón, acá vamos, al versículo 7, continuamos. Luego Miqueas hace una pregunta que a nosotros nos parece descabellada. Usted no se haría esa pregunta, ni yo tampoco, pero ellos se lo hicieron. Y la pregunta era la que está ahí en las pantallas. Debemos de nosotros sacrificar a nuestros hijos, debemos de sacrificar a nuestro hijo primogénito, al mayor, al varón, para pagar por nuestros pecados. ¿Se ve? Aquí está hablando de una ofrenda de diferente clase. Aquí habla de ofrenda para pagar nuestros pecados. En la anterior hablaba de ofrenda quemada para nosotros como señal de entregar nuestra vida. Pero aquí es para que nuestro pecado sea redimido. Pues bien, en el Antiguo Testamento, cuando la persona pecaba, traía una ofrenda por el pecado, con el propósito de que ese pecado sea expiado. Es lo mismo que cuando nosotros hacemos algo incorrecto a otra persona. ¿Qué hace usted? Usted va y trata de decirle cómo puedo hacer para arreglar el mal que yo acabo de hacer. Obviamente, en ciertas ocasiones sí hay cosas que nosotros podemos hacer para ponernos a cuentas con esa persona. Otras, desafortunadamente, no. Pero de nuevo, la idea es esa, que el pueblo de Judá pregunta, ¿acaso tengo que sacrificar a mi propio hijo, el primogénito varón, para que a través de la vida de él los pecados míos sean perdonados y redimidos? Eso era la idea en el Antiguo Testamento, que siempre se sacrificaba algo con el propósito de que los pecados de la gente sean expiados. Usted se acuerda de Abraham con Isaac, que Dios le pide que sacrifiquen un carnero y luego le dice, sacrifica a tu propio hijo, y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo, pero Dios hizo provisión para el sacrificio. Y no era que los primogénitos morían, Dios nunca iba a permitir eso, sino que era la idea
de que estoy dispuesto a llegar a ese punto con el propósito de que tú me perdones, Señor, pero Dios no es un Dios extremista que nos va a llevar hasta ese punto. Nosotros sabemos que Dios ha provisto el sacrificio de una vez y para siempre a través de Jesucristo. Dios mismo subió al Calvario. Él dio su vida por nosotros de tal manera que ya no nos veamos en este aprieto, en este apuro de querer nosotros entregar la vida de nuestro primogénito para que nuestros pecados sean perdonados. Pues bien, el Señor responde. Nunca los deja a nadie el Señor con la palabra en la boca y sin saber la voluntad de Él. El Señor responde. Entonces, en la imaginación de Miqueas, Dios está callando los gritos de Judá, que se encuentra enojado con Dios, y le dice: Judá, tú actúas como que si fuera un misterio lo que yo requiero de ti. De hecho, lo que yo quiero de ti no es ningún secreto, no es ningún misterio, no es algo por lo que tú necesitas romperte la cabeza. Ya te he declarado de una manera clara y abierta, precisa y concisa, lo que es bueno y lo que yo te pido de ti. Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo al pueblo de Judá. Lo que pido de ti no es complicado, simplemente te pido 3 cosas. Y aquí empieza lo que el Señor le pide. 1, hacer justicia, practicar la justicia. Y eso envuelve ¿qué cosa? Envuelve que nosotros nos levantemos enérgicamente para abordar y tratar toda clase de injusticia y opresión presente en la sociedad en que vivimos, particularmente injusticias dirigidas hacia los desafortunados, hacia los más indefensos, hacia los más débiles y hacia la clase marginada y vulnerable. Justicia debe ser un reflejo del propio carácter de Dios, porque Dios es un Dios justo, y si usted cree en ese Dios justo a través de Jesucristo y tiene una relación personal con ese Dios justo, entonces usted tiene que practicar esa justicia para poder reflejar el carácter del Dios en quien usted cree. Y usted está llamado a defender los principios de Dios que están claramente expuestos en las Escrituras. Eso es lo que Dios le está diciendo. Si ya yo te he dado la palabra, si tú la tienes, si sabes cómo soy yo, entonces tienes que practicar lo que refleje mi carácter. En otras palabras, le dice: Judá, actúa de manera justa y honrada con los demás. Trátalos como a ti te gustaría ser tratado. Lo segundo que le dice es: ama la misericordia. Misericordia, por si acaso usted crea que se trata de ser una persona noble, amable, nice, como se dice en inglés, y que tal vez usted no sea tan nice y tiene que ser un poco más nice, nicer. No, misericordia no tiene nada que ver con ninguna de esas cosas. Que usted sea más amable, más cariñoso. Misericordia significa saber mostrar compasión, saber mostrar perdón, incluso hacia personas que por alguna u otra razón nos han lastimado. Y también envuelve reconocimiento de nuestra propia necesidad de gracia y una disposición para extender gracia a nosotros, también a otros, conforme a la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Juicios sin misericordia, dice Santiago, habrá para los que no tienen compasión. Mire usted. Por lo tanto, necesito ser una persona compasiva. El asunto es que nosotros oímos esto y decimos: sí, qué bien, pero no nos evaluamos constantemente en cómo estamos haciendo con cada uno de estos pasos. Y eso es algo que necesitamos hacerlo frecuentemente, si no es todos los días, para ver cómo estamos haciendo con esto de practicar justicia y de amar la misericordia. Y lo último que le pide el Señor es caminar humildemente con Dios.
La humildad es fundamental en nuestra relación con Dios. Si usted tiene que hablar constantemente que usted es una persona humilde, perdóneme, pero tengo que decirle, y sin ninguna intención de ofenderlo, que usted no es una persona humilde. La persona humilde no debe de mencionar, no tiene que mencionar que es humilde, no tiene que llevar un letrero diciendo yo soy una persona humilde. La persona humilde refleja esa humildad en sus palabras, en sus actitudes, en sus acciones. La persona humilde reconoce que depende absolutamente en Dios y que nosotros somos simple y sencillamente incapaces para ganar el favor de Dios. Reconozco mi inhabilidad para ganar el favor de Dios. Significa que yo soy una persona limitada, finita. Mis recursos no son como los de Dios. Mi capacidad de poder lidiar con las situaciones de la vida es limitada. Dios conoce todo. Él tiene en su gracia multiforme diferentes maneras de tratar con nosotros. Yo no. El caminar humildemente, la humildad tiene que ver con someternos a la voluntad de Dios y rehusar ser una persona orgullosa y autosuficiente, como que yo me resuelvo mis propias cosas y me valgo por mí mismo. Mis amados, estos tres elementos que están aquí, justicia, misericordia y humildad, no trabajan independientemente una del otro, sino que están intrínsecamente conectados. El practicar la justicia no puede ser posible si no amamos la misericordia. Es imposible. Yo no puedo ser justo con una persona indefensa, débil y marginada si yo no tengo misericordia por el sufrimiento y las necesidades que esa persona tiene y no ve manera de cómo suplirlas. Eso, ambas están arraigadas, tanto la justicia como la misericordia, ambas están cimentadas en un humilde reconocimiento. Si ve cómo están interconectadas, en un humilde reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Yo dependo últimamente de Dios. De esa manera es como nosotros tenemos que funcionar. Así que Miqueas 6, del 6 al 8, no es solo un llamado a la acción social o a sentir lástima por los menos afortunados, sino que es un enfoque holístico, es un enfoque abarcador en el sentido práctico, material, espiritual, emocional, físico, de nuestra manera cristiana de vivir. Miqueas en estos versículos desafía al creyente a participar en actos de amor, en actos de servicio desde el punto de vista externo, pero también significa una transformación interna en la vida de cada creyente caracterizada por humildad y una profunda relación con Dios. Después de todo, mis amados, vivir una vida piadosa, una vida que agrada a Dios, una vida tal como la palabra de Dios nos manda a vivir, es algo simple y no complicado. ¿Verdad que sí? Incline su rostro para orar. Padre, te damos a ti la alabanza, el honor y la gloria. Reconocemos que no hemos meditado en estas tres cosas que tú requieres de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que nos evaluamos individualmente a cada uno de nosotros acerca de practicar la justicia, amar la misericordia y caminar en humildad? Ni me acuerdo. Y quizás las personas que me escuchan tampoco. Pero gracias por hablarnos en esta mañana y hacernos ver que esto es algo en lo cual tenemos que pensar individualmente todos los días de nuestra vida y darnos cuenta cómo estamos haciendo en estos tres requisitos que tú esperas que nosotros hagamos. Y lo hacemos porque somos salvos, no porque lo hacemos para ser salvos, porque ya hemos sido salvados por la gracia de tu Hijo Jesucristo y nos hemos presentado sin nada, tal como somos, simplemente reconociendo que por nosotros no podemos manejar absolutamente nada, porque somos impotentes de poder lidiar con nuestro propio pecado. Y te damos gracias por haber suplido el sacrificio, no solo la ofrenda quemada, sino también
mi Dios, el sacrificio por nuestro pecado en la persona de Jesucristo. Ahora somos salvos para poder practicar la misericordia, amar, practicar la justicia, amar la misericordia y caminar en humildad delante de ti. Ayúdanos a evaluarnos constantemente con respecto a esto, de tal manera que un día, cuando estemos delante de ti, compareciendo por lo que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer, no seamos reprendidos y amonestados por ti por habernos olvidado de estos requisitos fundamentales que tú nos has dicho que necesitamos hacer. Empezamos esta semana meditando en estas palabras y meditando profundamente en tu inquebrantable amor, gracia y misericordia que tú has derramado sobre cada uno de nosotros. Y te bendecimos y te exaltamos, Padre, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Le pedimos, como todas las semanas, que compartan el enlace con otras personas, amistades, familiares, compañeros de trabajo, para que ellos también puedan beneficiarse de una reflexión bíblica como esta. Hasta la próxima semana, si el Señor nos permite. Cuídense mucho. Mi esposo y yo los saludamos y les deseamos una excelente semana. Dios les bendiga.